Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy os cuento una cosa que me ha llamado la atención, que la he visto en la CNN americana, y es que me sorprende las casas de empeño que hay en Estados Unidos, la cantidad de joyas que hay de arte. Creo que voy a emigrar, me voy a dedicar a rescatar eh, cuadros, esculturas, etcétera, porque no es la primera vez que os cuento cómo un objeto comprado con muy poco dinero después se vende en las Sotheby's o en Christie's, etcétera. Y hoy es un caso de ello y me ha llamado muchísimo la atención porque ahora lo contaré un poquito más detallado. Voy a intentar ser breve. Un señor que dice que tenía como un orfanato de arte, pues vio un cuadro que le pareció de Anton van Dyck. Los ingleses murió en Inglaterra porque fue pintor de la corte de Carlos I, que era un coleccionista maravilloso. Y murió muy joven, con 41 o 42 años, pero pintó lo que no está escrito, era una bestia aparte. Además era discípulo y trabajaba para Rubens. Rubens decía que era un genio, fue un niño genio. Desde pequeñito fue un monster. O sea, ya os he hablado de su vida, pero os hago una pequeña síntesis. Era hijo, su padre murió, su madre, o sea, su madre no, su anterior esposa se volvió a casar y tuvo 12 hijos. Y él era uno de los 12 hijos. Su abuelo se dedicaba a la importación de seda y tenía, digamos, diferentes lugares, diferentes puntos en Europa, estaban bien de dinero, ¿eh? Como Londres, París, ellos son, creo que es Amberes. Él nació en Amberes y me tengo que acordar de memoria porque todo no me lo sé. Entonces, su padre se hizo cargo también del negocio de la seda y tuvo hijos que se dedicaron también porque a la importación. Los holandeses, como les pasó a los fenicios, tenían un territorio que era muy adverso y entonces, digamos, siempre fueron muy emprendedores, muy negociantes, pero siempre en ultramar, en las colonias. A los ingleses, digamos, tuvieron invasiones inglesas, bueno, han tenido invasiones españolas, francesas, bueno, no es que tuvieran invasiones españolas, es que fue español Flandes, pero fue muy codiciado porque es un lugar que se inunda frecuentemente, tiene muy buenos artistas, son los inventores del óleo. Y, ¿y por qué decía yo esto? Bueno, porque eran muy inquietos, tuvieron también la Liga Hanseática, eran muy inquietos económicamente en una época donde ser emprendedor no era lo habitual. Después se fragmentó un poco con Lutero, y de hecho continúa porque medio países protestantes, o sea, el Benelux, partes protestantes el norte y partes católicos el sur. Y siguen así, porque por ejemplo, en Bélgica es una nación que está totalmente fragmentada, porque están los flamanes y los balones, que son los francófonos, y los flemish, que llaman ellos, los que hablan alemanoides. Y ellos, cada uno tiene su escuela, su periódico, en un país tan pequeñito, y con talantes que entre ellos se detestan, que son vecinos. Pero yo pienso que son, no sé, yo he conocido flamanes que ponían a los niños los nombres en francés y franceses que sabía perfectamente hablar flamish. En fin, es una zona que siempre ha sido muy rica, siempre ha sido muy codiciada. De hecho, en España, cuando el descubrimiento de América, siempre dicen los americanos, ay, lo que nos robaste y tal, pero si Flandes daba 3 veces más que América y no había que pasar peligro, ni coger bacterias, ni ameba en el estómago, porque los españoles morían como chinches en América, ni hacía falta infraestructura, en fin, el precio daba 3 veces más que América. 3 veces más Flandes. Entonces siempre ha sido muy codiciado. Bueno, entre todo este lío, pues nuestro Anton van Dyck nace en esa familia pudiente. Él es un niño genio, desde muy pequeñito es un niño que destacó. Y la familia, porque los flamencos como los españoles, es cuna de artistas. La familia, digamos, le estimuló, ya que lo veían que las cosas que hacía eran tan bonitas y tal, y le pusieron, no sé si era Bangal o Bangael o algo así, Bangal como el fútbol. Eh, Ellos dicen fan, o sea, fricatizan la V, no fan, dicen Van Dyke, es como de no sé cuánto, Fernando de Martínez, así, el fan, ¿no? Nosotros decimos van, porque no hacemos diferencia entre la B y la V. Hay gente que sí la hace, ¿eh? Bueno, ¿por dónde iba yo?
ya se me ha ido de la cabeza. Bueno, pues este niño, normalmente los pintores tenían un proceso que era, digamos, un proceso de formación con un maestro y después tenía, como si dijéramos, la licenciatura, que era la Guilda de San Lucas, que era la cofradía, donde se le pasaba un examen para ver, un examen de calidad, para ver que, digamos, tenía los requerimientos necesarios para ser un buen artista, ¿no? Y eso solía ser entre los 18 y los 23 años, depende del grado de madurez, porque muchas veces, ay, que voy a estornudar, el mismo maestro, ay, no estornudo. Estos son los directos. Los mismos maestros eran muchas veces tribunal de estos chavales tan jóvenes. Era una época gremial, y entonces querían que los alumnos tuvieran un mínimo de calidad a la hora, digamos, desde el punto cero, ¿no? Él pasa su examen de la Guilda de San Lucas, me parece que lo pasa con 18 años. Era muy precoz, como os he dicho. Y, pero él está con su maestro hasta los 16, pero a los 16 tiene un compañero, también famosísimo, que se llama Bruegel. Bruegel el joven, porque está Bruegel el joven, Bruegel el viejo, son los dos, ¿cómo se llama? Pintores geniales. Entonces los dos montan como si dijéramos un chiringuito y se independizan y hacen cosas. Pero en un momento determinado, eh, ¿cómo se llama? Rubens le echa el ojo y pasa a formar parte, como si dijéramos, del staff de Rubén, porque él se ha dado cuenta que Rubén era muy rápido haciendo cosas. Estuvo en España, si esto fue el que le dijo iba a decir a Picasso, a Velázquez, que fuera a Italia, que no dejara de ir a Italia. Y nuestro Anton van Dyck va a ir a Italia y me parece que está 6 años. Entonces su maestro Rubens, que lo adoraba y además sabía que era un genio, le da cartas de recomendaciones porque Rubens ha estado también en Italia, ha estado varios años y él trabaja mucho en Génova. En Italia están los Tedeschi en Venecia, bueno, ¿cómo se llama este pintor alemán? Ay, no me acuerdo, el rinoceronte. Ah, Durero estuvo allí en Venecia. Y, de hecho, los Tedeschi, los alemanes, le encargaron cosas porque tenían, como si dijéramos, un almacén, una alhóndiga, donde, digamos, guardaban las cosas. Porque Venecia era una república muy, muy, muy activa. Primero pasa a ser bizantina y después son ellos la metrópoli en vez de las colonias. Era una república rica bizantina, con muchísima influencia del mundo oriental, y eso se ve en su pintura, ¿no? Bueno, pues en Italia había bastante, incluso en Roma, había bastante holandeses pues que habían ido allí a hacer el viaje que se llamaba, que lo hacían los franceses, los ingleses, etcétera, porque tuvo un renacimiento muy pujante que fue, como si dijéramos, el molde en el que todos los artistas tenían que formarse, ¿no? Y entonces él tuvo la oportunidad, por ejemplo, en Génova estuvo bastante tiempo. Primero estuvo en Génova, pintó 300 cuadros, era una bestia parda trabajando, muchísimos retratos de familias burguesas, etcétera. Él fue a casa de un holandés recomendado por Rubens y después se mueve por toda Italia y después va a Venecia porque él era un enamorado de Tiziano. Tiziano os digo que fue el primero que pintó con mancha. O sea, como pasa también en Velázquez, que tiene influencia de Tiziano, porque él era el pintor del rey y era el que guardaba las colecciones reales, ¿no? Te acerca y no ves nada, te aleja y ves, o sea, los bastoncillos recomponen todo para que sean figuras, ¿no? Es una forma de pintar muy difícil, que realmente la forma de pintar, porque la pintura son manchas, ¿no? Y entonces él va a Venecia a conocer a su maestro, o sea, su maestro ya había muerto, a Tiziano, y me parece que también, no sé si Veronés, creo que Veronés, o Tintoretto, no sé, uno de ellos. Él era un enamorado de esta escuela porque es muy innovadora y porque supone, es como la forja de lo que va a ser la pintura moderna. Perdón, la dirección que va a evolucionar en la pintura. No sé qué más cosas puedo contaros de Italia. Pues que estuvo en Roma, pero él en Roma no se llega a mezclar. Hay como una pandilla de holandeses allí, de pintores holandeses, que no le va tan bien como él. Y entonces él en Roma no se llega a mezclar con ese grupo. Es que me estoy intentando acordar de memoria de qué es lo que hizo Anton van Dyck. Bueno, el hecho real es que va a Inglaterra, trabaja en Inglaterra, las cosas que hace en Inglaterra, el duque de Buckingham lo adoraba y lo recomienda, pero no llega a ser pintor de cámara hasta años más tarde. Él va a ser, perdona que voy a beber un poco de agua porque se me seca el gandate aquí. Le dice a los ingleses que se va a ir 6 meses y se pasa 6 años fuera. Y después vuelve a Inglaterra y llega, entonces ya es pintor
del rey Carlos I, porque primero había sido el de James, y entonces ya, digamos, tiene una cantidad de dinero anual. Él se sabía, él trabajaba muchísimo, él se sabía talentoso, era simplemente un genio. Bueno, y en Inglaterra no es que va a hacer cuadros de retratos de Dios y su madre, sino es que va a influir. Inglaterra tenía menos tradición de pintores, por eso tiene pintores españoles, tiene pintores holandeses, etcétera, del Benelux, etcétera. Va a influir muchísimo en los pintores ingleses. Inglaterra había tenido, siempre lo digo, buenos arquitectos, en fin, pero no buena tradición de pintores, porque las tradiciones de pintores pues es holandesa y es española y es italiana. No me preguntéis por qué, pero así son las cosas. Pero con el tiempo llegó a tener también buenos pintores y bueno, y este influye muchísimo y bueno, Van Dyck simplemente deciros, Anton Van Dyck simplemente deciros que es de los grandes, es simplemente un genio, que vivió poco tiempo, pero trabajó muchísimo. Bueno, entonces, un señor norteamericano que se llama Robert, de apellido, que son, eh, mm, pues dice que tiene como un orfanato de obras de arte, se dedicaba a ayudar a los artistas que empezaban. Y de hecho, lo que se ha conseguido de esta pintura, una gran parte va a ir a artistas que empiezan. Me encanta la fundación. Este señor hizo una fundación. Dice que tenía un hospicio de obras de arte. Y entonces, la pieza es un trabajo previo, es un estudio para un cuadro posterior que me parece que es de San Jerónimo. Nuestro Anton van Dyck va a pintar obras, ¿cómo se llama? Míticas, de Dios, etcétera, etcétera, obras religiosas como en este caso, y muchísimos retratos que sabéis que se pone de moda en Estados Unidos, en Inglaterra, porque había primero por la aristocracia, que digamos gustaba de pintarse o solo o con familia, y después una burguesía incipiente que va a imitar los códigos de la aristocracia, entonces también quiere... se me ha olvidado deciros que Anton van Dyck, cuando está en Italia, pues conoce a Lorenzo, que dicen los italianos, Lorenzo Medici, y lo retrata, pero creo que ese cuadro se perdió. Va a conocer también, y le gustó muchísimo, Artemisa Gentileschi, no, la otra, no me acuerdo cómo se llama, que tenía 90 años y se había quedado una pintora famosa que se ha hablado de ella, Sofronisba. Tiene 90 años, se ha quedado totalmente ciega, porque es muy habitual en los pintores que se queden ciegos, lo mismo que los bordadores, porque, mirad, yo cuando llegué a la Facultad de Artes tenía 43, a mi hija se habían ido a la universidad, y ese año, al final de ese año, ya me pusieron gafas, porque centra muchísimo la vista, gasta muchísimo la vista, veía y leía bien, estupendo, pero ese año como que se me desgastó la vista a lo bestia. Y bueno, es muy habitual que terminen con ceguera, y más en esta época. Entonces, conoce a Sofronisba, no sé si en Nápoles, no me acuerdo, en el sur de Italia, y esta le cuenta mucha historia y la retrata. Entonces, él lleva como una especie de cuaderno de campo cuando está en Italia, y de eso se ve, digamos, a quién ha dibujado, a quién ha pintado, y esos cuadros se han perdido, algunos de ellos, la mayoría de ellos. Por ejemplo, el de Lorenzo Medici. Pues mirad, con tantas guerras, tantas invasiones y tantas cosas, no es tan difícil. Bueno, voy a ver si os cuento esto que estoy contando a Anton van Dyck. Bueno, este señor, vamos a ver, vamos a centrarnos, siglo XX, un señor en Estados Unidos que dice que tiene un orfanato de cuadros y de pintores que están por ahí tirados como asquerositos. Entonces, compra este cuadro, que es un estudio de un cuadro, o sea, va a ser como si dijéramos, un boceto que es una preciosidad de San Jerónimo, luego lo convertiría en definitivo. El cuadro definitivo se conserva en la actualidad en el museo, tiene un nombre holandés, Boijman de Beunigen de Rotterdam. El estudio retrata un anciano desnudo sentado en un taburete, y es único por varias razones. Según el anuncio, esto lo Sotheby's, el otro día os estuve hablando de una subasta en la cual iba a entrar Goya, dos pinturas de Goya, de la madre y de la hija, y que no sé cómo se ha subastado al final, y me parece que eran Old Masters, viejos maestros, ¿no? Y entonces, uno de las subastas de Old Master es esta de Anton van Dyck, y ha logrado 3 con algo millones de dólares, que está muy bien, ¿eh? Que está muy bien en un cuadro que no está firmado y que han dicho los especialistas que es Anton van Dyck, pero sí o sí, ¿eh? Y la han revisado bien. Bueno, es uno de los dos únicos estudios de gran tamaño de Van Dyck, realiza a partir de los modelos vivos. Pues muchas veces contrataban a mendigos o amigos, etcétera, pero lo más habitual es que contrataran, y muchas veces compraban también, que eso lo hacía Leonardo y tal, o compraban o robaban o compraban cadáveres.
para hacer figuras. Bueno, este cuadro probablemente fue pintado entre 1615 y 1627, no, 1615 y 1618. Mirad que tengo que memorizar todos los días, tengo chuletas, pero soy una torpe con las chuletas. Según Sotheby's, cuando Van Dyck es un joven artista que trabaja junto a Peter Paul Rubens, va a ser, es el staff de Rubens, porque Rubens parte del año estaba también en embajadas diplomáticas. Y cuando se muere su primera mujer, que él ha estado fuera casi todo el tiempo, digamos, ha engendrado hijos, pero ha estado tiempo fuera, cuando se casa con su segunda mujer no quiere más encargos diplomáticos y se queda en su casa pintando y punto. Rubens es alumno de Peter Paul Rubens, alumno discípulo que trabaja para él. Además, el óleo tiene una procedencia inesperada. El estudio se identifica recientemente como obra de Van Dyck. Eso es lo que dijo Sotheby's en un comunicado. Esta información, la fuente es la CNN, como os he dicho antes. Y Sotheby's se lo comunica a la CNN, porque lo que hacen es publicitar antes que se dé la subasta para que, digamos, tenga el mayor tirón posible, digamos, cara a posibles compradores. Cuando hay subastas muy, muy, muy caras, lo que hacen es que estas casas de subastas, tiempo antes de que se realice la subasta, realizan exposiciones en Shanghái, en Japón, en montones de sitios para, digamos, los que son potenciales compradores los vean de primera mano las piezas que van a ser subastadas. Bueno, la pieza es descubierta a finales del siglo XX en el cobertizo de un granero en Kinderhook, en Nueva York. Un granero, bueno, sé, es que en Nueva York tiene, todos dicen Nueva York, Nueva York. Un amigo de mis padres vivían al lado de Nueva York, pero todos son ciudadcitas que iban a comprar en avión. Para no tardar rato por la carretera. Bueno, mis padres se quedaban pasmados con eso, porque estoy hablando de los años 60, principios de los 70, por ahí decía mi padre, cogen el avión para ir a comprar. Avioneta. Bueno, dice la casa de subasta, lo tengo que leer. La persona que la encontró, Albert B. Robert, la persona que lo encontró es alguien que entendía de arte y que lo compró en una casa de esta de empeño, lo compró por nada y menos. Dice, era un apasionado coleccionista, lo tengo que leer, de piezas perdidas, describiendo su colección como un orfanato para el arte perdido. Eso me encanta. Un orfanato para el arte perdido que había sufrido el abandono. No solamente tiene esa pieza, sino tiene otra. Este señor ha fallecido y sus herederos han decidido venderlo. Bueno, cada uno hace con su dinero lo que le da la gana. Bueno, Robert tiene una fundación. Bueno, Robert compró el cuadro en la casa de empeño por 600, iba a decir euros, $600. Se ha vendido por 3 millones y pico de dólares. Eso lo ha contado la casa de subasta, Sotheby's, ¿eh? Y poco después, claro, él sabía qué piezas tenía, porque hay una cosa que se llama autentificación de arte. La autentificación de arte sí es interesante, no todas, ¿eh? Lo hacen los mismos museos, los mismos especialistas, cuesta un dinero, ¿eh? Cuesta un dinero. Yo estaba en la facultad mía, se hacían autentificaciones de arte, pero claro, eso implica una responsabilidad, por un lado, porque el que compra un producto que valía 600 euros y se subasta por 3 millones y pico, quiere tener garantía de que los especialistas... Mirad, garantía nunca hay, porque los que falsifican saben, tienen el mismo conocimiento. Pero quiero, no quiero aguar la fiesta, ¿eh? Pero a mí me da que pensar, porque los falsificadores tienen complicado colocar las piezas. Y entonces, porque claro, una pieza tiene un currículum como una persona. Entonces, claro, si tú dices, fue encontrado no sé dónde, no sé qué menos, en una casa de subasta y tal, si falsifica un cuadro y lo vendes por $600, pues está muy bien. Me imagino que harían más pruebas, ¿no? Porque se hacen pruebas también de antigüedad, etcétera, etcétera. Pero no os creáis, no os creáis, porque el mercado del arte es tremendo. Bueno, es con deciros que simplemente el 40% de las piezas que hay en los museos son falsificadas, lo dicen los falsificadores, ¿eh? Y yo me lo creo. Bueno, poco después, la historia del arte, la historiadora del arte Sarah G. Barner publica un artículo diciendo que este cuadro es de Anton van Dyck, reconoce la pieza, ella es una especialista y que es una obra sorprendentemente bien conservada de Van Dyck. Lagarto, lagarto. Mi catedrática de arte le hacía, la forzaban de alguna forma a la policía a decir si una obra, ella se dedicaba, ¿cómo se llama?, a tablas medievales y tal. Y dice que lo pasaba fatal porque dice que los falsificadores son tan buenos que compran madera de hacía 700 años, pintaba con los mismos pinceles, con los mismos pigmentos y tal, y que muchas veces decía que era falsa sencillamente porque era imposible que se hubiera mantenido tan bien. Y ahora resulta que está bien mantenida. Lagarto, lagarto. Bueno, el cuadro se ha vendido por 3 millones y pico de dólares.
el jueves y es ofrecida a Sotheby's por la herencia de Robert, que ha fallecido. Y una parte de esta recaudación, como he dicho antes, como este señor hizo una fundación, sus herederos han querido donarla, una gran parte de la fundación, para, como si dijéramos, becas que tienen para artistas que empiezan. O sea, la Albert B. Roberts Foundation, Inc., y que presta apoyo a artistas y organizaciones también benéficas. Han dado parte. Eso es muy bonito. Eso es muy bonito que lo hagan. Hay muchísima tradición porque hay una buena legislación para las fundaciones. También el que tú dones parte de ese beneficio a la fundación te implica que fiscalmente no tienes que pagar. Quiero deciros que el buen corazón también está unido a los intereses y a la inteligencia. Pero bueno, ¿vale? Pero en España necesitamos una legislación buena para las fundaciones, que no existe. El estudio se vendió el jueves, el jueves pasado, pues no sé si el jueves pasado o ayer, me imagino sería el jueves pasado, en la subasta de pintura Master, me suena Master del Universo, All Masters, obras maestras de pintores antiguos. El Sotheby's, que también incluía obras de Goya, como os conté, de Agnolo Bronchino, de Tiziano y de Melchor de Jodercoeter, que es también un apellido, que es también un pintor maravilloso, que un día os hablaré de él, y es un apellido holandés que se las trae. Bueno, espero que os haya gustado y hasta mañana. Bye.